Bienvenidos al Diplomado de Gestión Tecnológica e Innovación. En el módulo 3 abordaremos los elementos generales relacionados con el uso de información sobre creaciones e invenciones. El enfoque que daremos a este uso de información tecnológica viene como forma de continuidad del proceso de protección, dado que los elementos en los que se orientará el desarrollo de este tipo de búsquedas o del uso de información tecnológica corresponde a las protecciones dadas por la propiedad intelectual, especialmente las patentes y los diseños industriales. En términos generales, es importante entender que las búsquedas también se conocen como procesos de vigilancia que puede tener diferentes enfoques. Un enfoque tecnológico hacia identificar las tecnologías disponibles o emergentes sobre un tema de interés o un elemento concreto particular que se requiera. También está la vigilancia competitiva, que se centra en la observación del entorno hacia el entendimiento de qué competidores existen actualmente o potencialmente cuáles pueden existir. Está desde el punto de vista del entorno la vigilancia que se orienta a identificar las reglamentaciones ambientales, sociales o aspectos legales en general que pueden afectar el desarrollo de una iniciativa de la organización o la misma ejecución de un proyecto. Y también está la vigilancia comercial, centrada en identificar cuáles son las condiciones de los clientes, de los mercados y de los proveedores para saber de qué manera está incorporada la organización dentro de la cadena de valor. En conjunto, el desarrollo de dos o más de estas vigilancias de forma articulada se puede entender como un proceso de vigilancia estratégica. Como comentaba al principio, nos centraremos en la explicación o en el entendimiento del proceso de vigilancia tecnológica vista como esas búsquedas sobre el estado de la técnica en documentos de patentes o diseños industriales. Un proceso de vigilancia, cualquiera de los enfoques que busque abordar, se centra en responder preguntas de este estilo. ¿Qué tiene en particular esta tecnología? ¿Qué se quiere saber sobre ella? ¿Quién la está desarrollando? ¿Quién está trabajando en el tema? ¿Cómo ha sido abordado el problema de interés? ¿Cómo ha sido desarrollada la tecnología? ¿Cómo se llegó a la solución existente hasta la fecha? ¿Cuándo se logró esa solución? ¿Por qué se abordó el problema de esta manera? ¿Por qué se llegó a esta solución? ¿O dónde se llegó a esta solución? ¿Dónde se están trabajando los temas? ¿Dónde se viene desarrollando conocimiento sobre un tema de interés en particular? Este es el conjunto de preguntas que en términos generales se abordan desde cualquier proceso de vigilancia, pero que tienen especial relevancia en un proceso de vigilancia tecnológica. En términos del proceso, es importante identificar los momentos requeridos, necesarios o casi que obligatorios para poder adelantar un buen proceso de vigilancia. Como les decía, son replicables a cualquier tipo de vigilancia, pero nos centraremos en la explicación de la vigilancia tecnológica. Siempre se debe partir de la identificación de una necesidad y de fuentes de información. Es clave para el proceso saber en qué se requiere información, sobre qué se requiere información, en qué hay una falencia de información y con base en eso tener cierta claridad de a dónde acudir o a quién acudir por datos, registros o elementos que me permitan a mí consolidar ese conocimiento. De forma particular, en la vigilancia tecnológica, la necesidad la da el requerimiento tecnológico, bien sea para validar una tecnología existente o para identificar alguna tecnología que me permita solucionar un problema. Las fuentes de información serán las bases de datos de patentes o en extensión la información académica que pueda ampliar o complementar los datos obtenidos desde las patentes. Una vez se tenga claro de qué y dónde voy a buscar,
se debe hacer esa recolección como tal, la consulta de las fuentes identificadas y la captura de los datos particulares. No toda la información me sirve, no todas las fuentes son adecuadas, por eso es importante cada fuente tratarla de la forma particular y generar las condiciones para poder recolectar los datos más relevantes en el proceso. Posteriormente se adelanta el análisis y la validación. Este depende de la necesidad establecida inicialmente. Si yo tengo claro qué necesito, o por lo menos tengo un panorama de lo que necesito y cuál es la finalidad que voy a darle a ese conocimiento que estoy indagando, tengo una claridad mayor para poder hacer el análisis y validar que la información obtenida sea relevante y sea pertinente. Posteriormente, según las condiciones del ejercicio, se tendrá que hacer difusión y protección de los resultados. Protección porque puede ser un ejercicio de consulta estratégico que no me interese darlo a conocer de forma abierta, o también puede ser un ejercicio sectorial donde varias organizaciones se ponen de acuerdo para poder entender cuál es la condición particular de desarrollo de una tecnología o de avance tecnológico en un sector específico. Finalmente, es importante tomar decisiones. Si se adelanta un proceso de búsqueda, de vigilancia, como les decía, especialmente tecnológica, pero en cualquier contexto, finalmente y como resultado del proceso siempre se debe llegar a una toma de decisiones. ¿Cuáles son los elementos de una búsqueda que es importante tener en cuenta? El primero son las palabras clave que se establecen o emergen de ese tema de interés en particular. Cuando hay claridad del tema sobre el cual se necesita conocimiento, cuando hay claridad de cuál es esa tecnología que debo validar, cuando hay una orientación clara de cuál es el problema que se quiere abordar desde un desarrollo tecnológico particular, se identifican esos descriptores. A su vez, esos descriptores, según la fuente de información, se asociarán a unos campos de búsqueda particulares, bien sea un título, una descripción, un resumen, un contenido general. Y en la búsqueda siempre es importante utilizar de forma adecuada los conectores para poder jugar con diferentes combinaciones de palabras clave en campos de búsqueda específicos. Me permito dejarles aquí la información de algunas fuentes de información que pueden ser utilizadas como elemento para el desarrollo de procesos, bien sea de vigilancia tecnológica o de una vigilancia de otro tipo.